Hola, hola, vamos a empezar esta nueva sección llamada, pues ahora sí que estudiando lo que nos pide la convocatoria Sedena. Me voy a basar en los temarios del 2024 y ya tengo el libro aquí. Es la de Química de Reina Chang. Es el que pedía y el primer tema a estudiar es teoría atómica. Entonces, vamos. Bueno, hubo un pequeño percance con la cámara. Vamos, yo les voy a ir leyendo y después voy a decirles qué he entendido. Teoría atómica en el siglo V antes de Teoría atómica en el siglo V antes de Cristo. El filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda materia estaba conformada por muchas partículas pequeñas e invisibles que llamó átomos, que significa indestructible o invisible. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles, esa se mantuvo. Las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyaron el concepto del atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas de elementos compuestos. En 1808, el científico inglés profesor John Dalton formuló una definición precisa para las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos. Entonces, aquí viene como glosario. John Dalton, 1766-1844, químico, matemático, filósofo inglés. Además de la teoría atómica, también formuló varias leyes sobre los gases y proporcionó la primera descripción detallada de la ceguera al color, lo cual padecía. Se ha descrito a Dalton como un experimentador indiferente con muy pocas habilidades en el área del lenguaje y la ilustración. Su único pasatiempo era el juego de bolos en césped los jueves por la tarde. Tal vez la visión de esos bolos maderas fue lo que me inspiró. No nos sirve. Bueno, como primer punto, tenemos que, como punto importante para quedarnos con esto, diremos que la teoría atómica viene desde antes de Cristo con Demócrito, que expresó la idea que toda la materia prácticamente estaba formada por partículas indivisibles, ajá, y él fue el que prácticamente acuñó el término de átomo. También nos deja en claro que a pesar de que Demócrito ya definió o más bien acuñó el término, algunos pensadores importantes como lo es Platón y su discípulo, por así llamarlo, Aristóteles, no estaban de acuerdo. Em, Ahí posteriormente ya se fue acuñando un concepto que cada vez más científicos apoyaron, que se llamó atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas. Vamos a pasar a la siguiente. El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. La hipótesis sobre la naturaleza de materia en la que se basa la teoría atómica de Dalton puede resumirse como 1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. 3. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto
La relación del número de átomos entre dos elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. 4. Una relación química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de estos átomos. Nunca supone la creación o destrucción de estos. Nos vienen explicaciones como en la figura 2.1 se muestra tal, pero primero vamos a reflexionar sobre esto. Entonces, tenemos varias cositas aquí que, que se me pasó. Qué bueno que seguí leyendo porque se me pasó. Porque quien acuñó como tal el término sí fue Demócrito antes del siglo, más bien en el siglo V antes de Cristo. Pero en 1808, el científico inglés Dalton, John Dalton, el nombre correcto más bien, por si lo preguntan, es John Dalton, formuló una definición precisa de estas unidades indivisibles con las que está formada la materia y que le llamó átomos. Entonces, lo que aquí nos dice en el primer párrafo es que Demócrito prácticamente ya había llamado átomos a los átomos, pero fue hasta 1808 con Dalton, John Dalton, que empezó a tomar mucho más relevancia y este fue el que le dio una definición precisa a dicha palabra. Y la definición precisa que dio fue unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos. Cierro cita textual. Entonces, ya con eso, ya podemos entender esto. Tenemos entonces que Dalton, voy a que me vean en la cara, permítanme. Déjenme pongo esto. Ahí se me ve. Entonces tenemos que Dalton es el científico, lo podemos llamar científico, que marcó, sí, aquí dice que era el químico más bien, el químico que marcó el principio de lo que nos mencionan que es la era química moderna. Con eso nos quedamos. Demócrito, sí, Demócrito acuñó el término en el siglo V a.C., pero no fue hasta 1808 con John Dalton quien definió la palabra átomo como la unidad indivisible de la materia y con este empezó la nueva era, la era de la química moderna. ¿Vale? Entonces habla sobre varias hipótesis que él hizo y teoría atómica. Él tiene su propia teoría que consiste en los 4 puntos que les mencioné. Y el primer punto, recordemos, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas. Su definición de átomo, ¿no? También nos dice que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, pero que ningún otro elemento tiene los mismos átomos al otro elemento. Es decir, el oxígeno no tiene los mismos átomos que el helio. Una vez entendiendo eso, que nos dice y nos especifica muy claro que, que aunque todos los átomos son diferentes de los otros elementos, los átomos de los mismos elementos tienen igual tamaño, masa y, y propiedades químicas, ¿vale? Entonces, vamos con eso. Primer punto, todos los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas. Segundo punto, todos los elementos de un mismo elemento, no, átomos, todos los átomos de un mismo elemento son iguales en tamaño, peso, masa y propiedades químicas. A la vez, todos los átomos son diferentes a los átomos de otro elemento.
esos 2 puntos, claro. 3. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Ya nos está hablando qué es un compuesto. Un compuesto es la mezcla de los átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. No creo que nos pregunten eso, pero por si preguntan. Y también nos habla sobre que la reacción química implica solo la separación o combinación de o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de estos. Es decir, que refuerza esa idea. Para sintetizar todo, el cuarto punto nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es esa típica frase cliché que todo el mundo conocemos. Después vienen las explicaciones de las figuritas. No sé si logren verlas. Bueno, vienen átomos del elemento X, las grises, átomos del elemento Y, las rojas, y compuestos formados por elementos X y Y. Lo que decíamos, un compuesto es la combinación de los átomos. Sigamos. Figura 2.1 nos muestra la representación esquemática de las tres últimas hipótesis. Ok, 2.1 es toda esta figura y es la representación. Uno, que todos los átomos son iguales, ¿ok? De un mismo elemento son iguales, pero a la vez son diferentes de otros elementos. Después habla de los compuestos que se han formado por átomos de distintos elementos, y aquí lo podemos ver. Y pues simplemente te dice que una reacción química es la separación, combinación, o sea, esto, la última, eso es una reacción química a la vez, de dichos elementos porque no se crea ni se destruyó. Ok, sigamos. El concepto de Dalton sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el concepto de Demócrito. La segunda hipótesis establece que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos, tampoco tenía idea de cómo era un átomo, pero se dio cuenta de que la diferencia de las propiedades mostradas por elementos como el hidrógeno y el oxígeno solo pueden explicar a partir de la idea de que los átomos de hidrógeno son distintos a los átomos de oxígeno. Sigamos. Tercera hipótesis. Sugiere que para formar determinados compuestos no solo se necesitan los átomos de los elementos correctos, sino que es indispensable un número específico de dichos átomos. Esta idea es una extensión de una ley publicada en 1799 por el químico francés Joseph Proust, la ley de las proporciones definidas. De Proust establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de la masa. Ok, otra vez. La ley de las proporciones definidas de Proust establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos en la misma proporción de la masa. Así, Así, si se analizan muestras de dióxido de carbono gaseoso obtenidas de diferentes fuentes, en todas ellas se encontrará la misma proporción de masa de carbono y oxígeno. Entonces, si la proporción de la masa de los diferentes elementos de un compuesto es cantidad fija, la proporción de los átomos de los elementos en dicho compuesto también debe ser constante. Ok, ya, al principio no entendía de qué iba la cosa, pero ya. Después, tercera, hipótesis de Dalton. Confirma otra ley importante. Tercera hipótesis de Dalton. Confirma otra ley importante. La ley de las proporciones múltiples. Según esta ley, si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos
que se combina con la masa fija de otro mantiene una relación de números enteros pequeños. La teoría de Dalton explica la ley de las proporciones múltiples de manera sencilla. Diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase. Por ejemplo, el carbono forma dos compuestos estables con el oxígeno llamado monóxido de carbono y dióxido de carbono. Las técnicas modernas de medición indican que un átomo de carbono se combina con un átomo de oxígeno en el monóxido de carbono y con dos átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. De esta manera, la proporción de oxígeno en el monóxido de carbono y el dióxido de carbono es 1 a 2. Ese resultado concuerda con la ley de proporcionalidad múltiple, figura 2.2. La cuarta hipótesis de Dalton es una forma de enunciar la ley de conservación de masa, la cual establece que la materia no se crea ni se destruye debido a que la materia está formada por átomos que no cambian en una relación química. Se concluye que la masa también debe conservar. La brillante idea de Dalton sobre la naturaleza de la materia fue el principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX. Tal vez eso sea importante. Principal estímulo para el progreso rápido de la química durante el siglo XIX. Pausa. Entonces, prácticamente resumiendo, tenemos que la teoría atómica empezó con, bueno, no empezó con Demócrito, sino que Demócrito es el primero en poner la existencia de los átomos, partículas pequeñas e indivisibles que conforman la materia, pero esta definición fue dada por Dalton, ¿ok? Después tenemos que el atomismo fue apoyado por evidencias experimentales científicas, lo que de forma gradual llevó las definiciones modernas. Aquí lo puse. Después tenemos que John Dalton en 1808, en 1808 fue quien prácticamente acuñó la definición, unidades indivisibles con las que están formada la materia y que llamamos átomos. Dalton era inglés, la era moderna. Inició con las hipótesis de Dalton sobre la naturaleza de la materia, con la cual se basa la teoría atómica de Dalton. Teoría atómica esto recuerden, es un resumen. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomo. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Y ya casi acabamos. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de estos. Y aquí vemos ejemplificado, ¿no? Aquí le va a seguir con estructuras del átomo, pero ya.